De acuerdo con el sistema de clasificación ABO, en el género humano existen 4 grupos sanguíneos: A, B, AB y O. Cada uno de estos grupos constituye el fenotipo sanguíneo de la persona. El fenotipo es la forma en que se manifiestan los genes. Se refiere a un rasgo o carácter anatómico o fisiológico de un organismo. Por ejemplo, cuando hablamos del fenotipo de una persona, nos referimos a su estatura, tipo de pelo, color de ojos, forma de la nariz, tono de piel, etc. A su vez, el genotipo se refiere a los genes que posee cada individuo. Por tanto, los genes contienen los rasgos o caracteres en general, entre los que se incluye el tipo de sangre. Un gen puede tener 2 o más versiones distintas. Por ejemplo, el gen del color de los chícharos tiene una versión amarilla y una verde. En humanos, el gen de los grupos sanguíneos tiene 3 versiones: A, B y O. A las diferentes versiones de un mismo gen se les conoce como alelos. Los 3 alelos sanguíneos que existen en la población humana no se hallan en una misma persona, pues cada individuo tiene solo 2 alelos, uno heredado del padre y otro heredado de la madre. Los 4 fenotipos sanguíneos A, B, AB y O son resultado de las diferentes combinaciones de los alelos A, B y O. De estos, A y B son codominantes entre sí, pero ambos son dominantes sobre O, que es recesivo. A continuación se enumeran las posibles combinaciones de los genotipos de los progenitores, así como los genotipos y fenotipos de los descendientes. En resumen, como se puede ver en este cuadro, existen 6 genotipos sanguíneos en total, pero solo 4 fenotipos. En el modelo de la genética mendeliana existe únicamente dominancia y recesividad entre los alelos, de tal modo que en el fenotipo se expresa únicamente el alelo dominante, mientras que el recesivo queda enmascarado. Por ejemplo, si una persona tiene el genotipo AO, su fenotipo será A, pues el alelo A es dominante sobre el alelo O, que es recesivo. Pero cuando hay codominancia, ningún alelo es recesivo, de manera que ambos alelos se expresan. Por ejemplo, si un individuo tiene el genotipo AB, su fenotipo es también AB, pues A y B son codominantes entre sí. La codominancia es un modelo hereditario no mendeliano en donde en el estado heterocigótico no hay alelo recesivo, sino que ambos se comportan como dominantes. Para saber cómo se realizan las cruzas de los genotipos sanguíneos, se hace un cuadrado de Punnett, en donde se colocan los alelos de los progenitores y los resultados mostrarán los cigotos a los que darán origen. Veamos 3 ejemplos. 1. La cruza de un progenitor AA con un progenitor BB da como resultado 100% descendientes con fenotipo AB. Esto se expresa así. 2. Ahora veamos la cruza de AB por BB. Y 3. Obsérvese aquí la cruza de AO por OO. Con base en lo anterior,
usted podrá determinar todas las demás cruzas posibles. A continuación se explica cómo se hereda el factor RH. La información genética del factor RH también la heredamos de nuestros padres, independientemente de los alelos del sistema ABO. El factor RH está determinado por un gen que presenta dos alelos, D mayúscula y D minúscula. Los individuos que tienen el alelo D mayúscula son RH positivos y quienes poseen el alelo D minúscula son RH negativos. El alelo D mayúscula es dominante sobre el D minúscula y se heredan mediante los principios de la genética mendeliana clásica. Como cada persona posee dos alelos del factor RH, uno heredado del padre y otro de la madre, cada individuo puede tener uno de estos genotipos, D mayúscula, D mayúscula, D mayúscula, D minúscula y D minúscula, D minúscula. Para conocer los resultados de la cruza de los genotipos de dos progenitores, veamos los siguientes dos ejemplos mediante los cuadrados de Punnett respectivos. 1. D mayúscula por D minúscula igual a 100% D minúscula. 2. D minúscula por D minúscula igual a 25% D mayúscula, 50% D minúscula y 25% D minúscula. En resumen, las posibles cruzas y sus resultados son estos.